tal vez, usted hace un comentario sobre las cosas que ocurren en la isla de la miel. Yo supongo que todo el mundo sabe lo que es la isla de la miel. La isla de Malta. Sí, sí, claro. Es una de las versiones del origen del nombre. Malta es miel, ¿verdad? Miel viene de la palabra griega que significa miel. Sí. Y bueno, en todo caso, parece ser que sí, que la miel de esa isla es muy delicada, muy buena. Muy y hay varias especies de abejas que son endémicas de la isla. Así que hay razones para que se llame la isla de la miel. Se considera la isla de la miel. Ahí ocurrió un acontecimiento muy grave en estos días, que fue el asesinato por medio de una bomba puesta en el coche de una periodista que estuvo involucrada fuertemente criticando muy fuertemente en el tema de los Panama Papers, que fue una cosa que un acto transnacional, así lo llamo yo, un acto transnacional de la prensa. Sí, pues sí. Que fue ejecutado, sí, principalmente por periodistas, vean, de muchos países del mundo. Y ellos, no recuerdo, yo no tengo los detalles, pero ellos parecen haberse centrado en los hallazgos que se hicieron en Panamá sobre la utilización de Panamá como centro de refugio para capitales que emigraban de sus países de origen de manera, en muchos casos, si no en todos, ilegal, o por lo menos discutible, en fin. Sí, sí. Es un problema que uno dice, bueno, lo que estaban investigando ellos era un fenómeno que cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué un periodista se mete en lo que ocurre con respecto a otros países y no el de él, ¿verdad? Entonces yo la respuesta me la encontré yo en me surgió de una lectura de un escritor italiano que explicaba la incapacidad aparente hasta ahora del derecho de adaptarse a los cambios tan acelerados que se están dando actualmente en las relaciones entre los distintos estados del mundo. Habla de la globalización. El derecho, cada país tiene podemos llamar un corpus de derecho que dice cómo es que ese país se gobierna. Hay unos principios que son generales, por lo menos para los países que llamamos civilizados, pero hay también especificidades de cada estado. Entonces, ¿cómo responden los estados a esos cambios? Por ejemplo, hay uno que es muy simple. Cuando la gente se mete hoy a hablar en un aparatito de esos que se llaman computadoras o iPad o todo eso, aprieta unos botones y está conversando con alguien que está en Teherán, en Buenos Aires, y a veces sin darse cuenta. O en Liberia, pero la de allá. Exacto. A mí me ha pasado que de pronto intercambiado algo con alguien y de pronto me dice, es que aquí en Alemania, digo, pero qué diablos. Hace poco una señora que vive en Ginebra, profesora, había sido profesora en la Universidad de Costa Rica, nombre familiar, me preguntó si yo conocía una edición respetable, digo, confiable, completa de las 1001 noches. Es que hay varias, ¿verdad? No, sí. Y ahí, bueno, y entonces yo le contesté lo que podía contestarle, las cosas, lo que yo sabía, pero de pronto recordé que yo tenía en mi biblioteca una versión completa de los dos volúmenes, y dije, mira, ¿qué uno te puede decirle? Y les digo que con mucho gusto, si no encuentra, por alguna razón, yo le puedo facilitar esa. Y entonces, con una amabilidad que me avergonzó, me dice, bueno, es difícil estando en Ginebra. Claro. Bueno,
hablando, entonces el tema es, las cosas han cambiado de modo que ya usted le decía a uno, un gobierno podía, en ciertas circunstancias, incluso no era un gobierno dictatorial, un gobierno que podría tomar la decisión de restringir la comunicación con el exterior por razones de seguridad pública en un momento dado. Sí. Pero ahora eso es imposible. Eso es imposible. Y ahí es donde viene la cuestión de que existen normas, o digamos, normativas, que son aceptadas sin que estén en las constituciones. Por ejemplo, yo no conozco un solo país de los países civilizados, voy a decir, vos esa palabra tan repugnante, que he estado un tiempito, en el que la gente no diga que la prensa es el cuarto poder. Sí. Eso no está en ninguna constitución. Sí. Y sin embargo, sí. ¿veis? Nosotros encontramos, y por lo menos yo encuentro natural que así se diga, porque hay unas funciones que ejerce la prensa que me parecen que justifican que se le llame. Que lo estamos viendo evidentemente ahora en Costa Rica. Es cierto. Sí. Pero entonces viene, ahí está la respuesta, señores. Así como los órganos del Estado deben cambiar, no evolucionar, porque evolución significa avanzar y es otro enredo. Tienen que cambiar para adaptarse a las condiciones actuales de la comunicación, entonces de la globalización. Ajá. De modo Yo que detesto esa palabra. Beto Cañas decía que él no soportaba ese concepto de globalización porque él era individual, que él no aceptaba que él globalizara. El hecho de que yo me despierte y coja un tubo de pasta dentrífica made in China y lo empiece, perdón, eso no ocurría cuando mi bisabuelo vivía ahí en la jungla. Pues claro. Entonces, lo que ¿te acordás con qué se limpiaba los dientes uno chiquillo? Yo recuerdo con arena, no, ¿verdad? Porque no, era sal y limón. Pero en este momento uno estira la mano y agarra un producto chino, sino indio y... Sí. Alemán. Pero entonces, es lógico que la acción de la prensa se vuelva globalizada, internacionalizada. Y por eso entonces esa investigación, como la hicieron ellos, me parece perfectamente natural, no es discutible, estuvo hecha con razón. Sí. Claro que entonces ahora parece que un periodista costarricense o un periodista en Honduras no creo que les hayan dado chance, pero bueno, un periodista maltés puede perfectamente enfocarse ya localmente en los aspectos de esa investigación que tocan al país. Es otra cosa. Sí, claro. Entonces, había una señora en Malta que eran documentos internacionales, ese es el punto. Sí. No, pero el fenómeno de que están hablando era internacional, un fenómeno que es producto de la globalización. Sí, así es. La globalización ha hecho que sea más fácil que los capitales pasen por las fronteras a que las aves de rapiña pasen por encima de la frontera. Por la estratosfera pasan. Claro. Entonces, esta señora... Ese es otro detalle muy bonito de explicar cómo es que pasan. Bueno, sí, justamente a ello, y ahí está el punto. Probablemente muchos de los casos eran legales, pero había unos que obviamente... Y entonces esta señora en Malta descubre que los políticos de ese país, socialcristianos, socialdemócratas, nacionalistas, italianizantes, son todos unos corruptos de porquería. Ella lo demuestra. Y la demostración que ella hace es de tal categoría que entonces el corrupto primer ministro tiene que convocar a elecciones adelantadas. ¿Y qué ocurrió? Que los malteses, ellos, como conjunto, son también unos cochinos, porque les dieron la mayoría
aumentada a este corrupto, pero también dejaron en su posición al partido corrupto de la oposición, no hicieron nada por cambiar aquello. Entonces viene la reflexión, bueno. Hay la ficción ¿cómo se llama? De los, precisamente de los corruptos, de los políticos que crean realidades inexistentes, ¿verdad? Y la gente, se los traga. Volvemos al mismo cuento, que a nivel popular, ¿cómo se llama? La voluntad popular no existe. Bueno, no, por lo menos yo creo que los malteses son todos corruptos, porque ahora el 90 y pico % de los malteses votaron por políticos corruptos, entonces no pueden decir que no merecen ser llamados corruptos, es una isla de piratas. La señora se quedó sola y entonces, claro, alguien debe haber pensado que ponerle la bomba en el carro iba a pasar inadvertido. Después de toda Malta, una isla de 360 kilómetros cuadrados con solo 400,000 viejos. Esa es la versión razonable. Pero a mí se me ocurre otra. Fuera de Malta, en algún lugar de Malta, tal vez allá en un paraíso fiscal, los mafiosos más grandes del mundo pensaron, bueno, aquí hay que darle una lección a estos periodistas para que no se metan en ninguna parte más con nosotros. Y ahora resulta que tenemos ahí un lugar perfecto para lanzar una advertencia. Políticamente no vamos a perder nada porque ya los malteses dijeron que a ellos no les importa que sus gobernantes y sus políticos sean unos corruptos, así que ahí no se va a perder nada. Pongámosle una bomba a esta mujer y como es ella tan especial, todo el mundo se va a dar cuenta, entonces en el resto del mundo ningún periodista va a volver a hablar de esto porque es algo así como lo que yo llamaba... Una advertencia. Una advertencia. Sí, claro. Y me parece que decir que fue que los políticos malteses, empezando por ese primer ministro, Joseph, que es... no, tiene nombre de licor. Ese político iba a mandar a poner una bomba. No puede ser tan imbécil. Arriba de él, en algún lugar del mundo, hay alguien que dijo, no vamos a poner nada porque en Malta no va a cambiar nada. Ya está consolidada la corrupción ahí de tal manera que nos conviene. Eliminemos esa piedrita. Y entonces se apiaron a un caso y ahora sí, todos los periodistas del mundo están advertidos. Estas cosas no se hacen. Los paraísos fiscales son paraísos sagrados, jardines. Jardines del recuerdo. para los que claro. Se metan con ellos. Claro. Y no, está bien, esa es una posible explicación. Allá le llamarían Les Jardins de la Remembrance. Claro, es como en los viejos tiempos cuando en otra isla del Mediterráneo, en Córcega, surgió una república que era anterior a la República Polaca, a la República Norteamericana, a la República Francesa. ¿Qué hicieron ¿qué hicieron las monarquías mediterráneas? Ponerse de acuerdo para aplastarla. Y claro, después digo yo, las venganzas de la historia, es bueno volver sobre eso porque las venganzas de la historia son fregadas. El general que defendió a la revolución corsa de la intervención terrible francesa, así, genocida casi, era el papá de Napoleón. ¡Qué curioso! Ay, el papá de Napoleón. Se dice que Napoleón Bonaparte prácticamente nació en el campo de batalla. Sí. Entonces, la monarquía, la nobleza francesa creyó que ya había acabado con ese foco. Lo quiso echarle gasolina. Cuando empezaron a cortar esas cabezas, ahí estaba un oficial que estaba destinado a convertir a Europa en una matacinga. Pero bueno, eso dice uno, qué fregado. Pero entonces el hijo de esta muchacha que asesinaron
ha desempeñado un papel modelo, ejemplar. Ah, no, el muchacho. Valor, el muchacho. Tremendo, extraordinario. Claro, él está culpando a los políticos. Al primer ministro. El primer ministro, sí. Y claro, eso creo que cualquiera estando ahí lo haría. Es lo que vería. Sí, sí. Probablemente ellos se pusieron de acuerdo. Incluso uno puede pensar con toda posibilidad de acertar, con muchas posibilidades de acertar, que los dirigentes de la oposición y los dirigentes del partido del gobierno se pusieron de acuerdo. Porque era una piedrita en el zapato. Todos estaban tocados. Y lo que viene después es que el caso apunta a una situación peor que hay en un país allá en Europa oriental, en la parte más oriental de Europa, que se llama Azerbaiyán. Resulta que Azerbaiyán es un país gobernado por una familia mafiosa que cogió los escombros de la República Soviética de Azerbaiyán y se apoderaron de ella y son los dueños del país. Entonces, saben una cosa que es históricamente clara. Malta siempre fue un botín para todos los imperios, para todos los poderes del Mediterráneo, porque tiene condiciones marítimas muy buenas para albergar. Tiene muchas posibilidades portuarias, digamos. Entonces estos mafiosos gobernantes de Azerbaiyán compraron a los políticos de Malta para que le permitan poner refinerías y otra serie de cosas ahí. Y pagándoles coimas, y las coimas eran los que venían a parar a Panamá. Claro. Bueno, Panamá es un hito, ¿verdad? Porque es un hito en muchos sentidos. Pero fíjate que, bueno, claro, por los papeles de Panamá y todo ese escándalo que se armó, pero hay un montón de islitas ahí que juegan un papel igualito. Claro. Esas Bahamas, todo eso, ahí están los bancos haciendo los mismos problemas y haciendo tal vez más obvios que lo de Panamá. Pero, claro, a Panamá le tocó la rifa. Claro, probablemente era muy grande, pero es muy grande, pero sí, existen, es más, hay opiniones así, más o menos, que son entendidas, que dicen que cosas similares pasan en el mismo Londres. Y Gran Caimán, por ejemplo. También, claro. No, pero en Estados Unidos existen zonas donde funciona eso casi que legalmente. Entonces, bueno, la verdad es que esa saga de Malta conviene que la observe la gente, porque también en momentos en que en Costa Rica se está ventilando un problema de índole similar, ¿qué es esa pregunta? ¿Verdad? Tú sabes que a mí una cosa de la que voy a usar un término pues, que tal vez es falaz, me sentí un poquito contento, un poquito orgulloso, fue que cuando se habló de aquella empresa brasileña famosísima, que por todo el mundo andaba comprando gobiernos y funcionarios para construir, para hacer determinadas obras. Todo Centroamérica está y Costa Rica no. Entonces yo dije, hombre, qué interesante, Costa Rica no entró en eso. Pero después se da uno cuenta con todo lo que está pasando, que fue pura casualidad. No, es que los lápices Mongol tienen muy buen borrador. Sí, puede ser. Pero bueno, sí. Pero, a mí me parece. Sí. Y hay ahí unos detalles sobre devoluciones de recursos del Estado a una empresa brasileña que yo no los veo muy claros. Entonces, ¿aquí? Sí. Ajá. El pago de los 300 millones. De 30 millones. 30 millones, sí. La que había ganado la licitación de la carretera a San Ramón. Sí. Pero bueno, suponer que, bueno, y ahora que aparece el vínculo de
Toledo con Costa Rica más claro, y por esa vía. De cuentas, ¿ah? Uno se pregunta, ¿cómo es eso? Y claro que a mí me llamaron una vez de ahí. Y me sí, eso no lo reconoce. Empiezan a hablarme de que fui escogido para participar en una carambada de otro canal de televisión, de un canal de televisión que no es de esta empresa. No es para, simplemente. Entonces, enseguida yo me di cuenta de por dónde iba. Entonces, le digo, mire, ¿a quién está llamando usted? A Fernando Durán Ayanegui, cédula. Digo, no, vea. Yo no me llamo Fernando Durán Ayanegui. ¿Cómo se llama usted? Noel Garrote Moreno. ¿Cómo? Sí, Garrote es mi primer apellido y Moreno es el segundo, y me llamo Noel. Se ve que elaboró lo que... No, el Garrote Moreno. Y colgó, yo supongo que me aventó la madre como pudo. Pues. No, esas cosas. Aterrizamos. Sí, aterrizamos. Porque ya se agotó el tema.